Unidos con Hernán Lacunza y ahora, bueno, le toca la reunión con los economistas de Alberto Fernández. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está Martín Burgos, es economista. Gracias, Martín. Alejandra Escarano, economista, gracias. Y también Ariel Aguilar, vicepresidente de Cejera. Gracias, Ariel, por venir. A ver, comenzamos por vos, Alejandra. ¿Qué significa hoy esta reunión? Recién lo hablábamos con Julia Estrada, que el Fondo Monetario Internacional pida una reunión con los economistas de Alberto Fernández. El FMI sabe que Macri le va a ser muy difícil revertir el resultado de las PASO. La verdad que desde el año pasado o este año, cuando ya habían venido transmisiones, se habían estado juntando con otros equipos económicos. Recordemos la famosa reunión con Axel y los bizcochitos de grasa. Y creo que el fondo empezó a ver que este modelo no funcionaba, que no estaba dando los resultados esperados. Recordemos que se firmó un acuerdo en junio y se tuvo que revisar en octubre. Y venimos con varios incumplimientos que el Fondo Monetario Internacional viene haciendo de alguna forma la vista gorda, pero ve que esto no está funcionando y está escuchando otras voces que proponen otras cuestiones, lo cual abre todo un visto de esperanzas para el futuro de poder renegociar el acuerdo y darle margen al país para que pueda volver a crecer y generar los dólares que se necesitan para reactivar la economía, para afrontar los pagos externos y para también que el mercado interno pueda volver a producir y con eso generar mano de obra y disminuir la pobreza, la desocupación y todas las variables que le están siendo muy negativas a este gobierno. Martín, muy convencido se lo vio a Hernán Lacunza en una declaración señalando que el gobierno argentino cumplió con el Fondo Monetario Internacional y que no hay motivo para que ese desembolso no llegue. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, es muy generoso me parece, porque efectivamente si lo vemos en términos de que el FMI no le gusta que se usen los dólares para mantener el tipo de cambio a un nivel, no estaría cumpliendo, y si vemos algunas de las medidas que se tomó, sobre todo la semana pasada respecto del tema del IVA, en verdad tampoco ahí respecto del tema del déficit, el FMI lo está viendo de buenos ojos, es lógico. El FMI prefiere siempre un aumento de impuestos. Porque el gobierno, disculpa que te interrumpa, el gobierno lo que le promete al FMI, ni bien se firmó el segundo acuerdo porque el primero fracasó, es déficit cero. Eso es lo que le propone directamente una de las cosas, claro, Macri. Exactamente. Y la cuestión es que, más allá de los números, después habrá que ver con qué déficit efectivamente se encuentra el gobierno. Reducir impuestos, se estima en general que va a haber de 50.000 millones de pesos. Efectivamente no es algo que el FMI quiere. El FMI que quiere, por ejemplo, el año pasado que impulsó en gran parte el aumento de las retenciones. Entonces, hace una semana, 2 semanas, cuando se pensó, hace 2 semanas, después de las PASO, cuando se pensó esas medidas, tal vez el Fondo Monetario hubiese pedido, al contrario, volver a revisar las alícuotas de las retenciones. Recordemos que esas alícuotas bajan cuando el tipo de cambio se devalúa, es decir, que se pagan menos retenciones siempre que el tipo de cambio sube. Es decir, que cuando el dólar estaba en 40, la soja pagaba 28%, y ahora con 60 la soja está pagando 23%, 24%, con lo cual efectivamente ahí también hay una pérdida de recaudación que no son cosas que le gusta al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario sabe que la plata que recauda el gobierno después se disputa para saber dónde va, y ellos quieren que vaya para el pago de la deuda externa a los acreedores. Ariel, vos sos un pequeño y mediano empresario. Una de las cosas insólitas que han ocurrido en la era de Cambiemos es el enfriamiento de la economía, pero un enfriamiento de la economía con alta inflación. ¿Cómo se explica esto? No, claramente rompieron, ellos saben más que yo porque son economistas, pero me parece que rompieron todos los manuales de la ortodoxia, porque abrieron las importaciones, abrieron las importaciones, pusieron la tasa en las nubes, hicieron todo lo que tenían que hacer y la inflación sigue arriba. Pero a mí lo que me repercute, con 20.000 empresas que ya cerraron, con 140.000 empleos industriales que ya perdimos, pero ¿sabes lo que me preocupa? Si bien este gobierno, el actual, vino a llevar adelante un proyecto de país sin industria, y está bien, es su proyecto, fíjate que desde la llegada del fondo, hace poco más de un año, todos los indicadores de la industria, porque había sectores que estaban muy mal, pero hoy 15, 16 sectores están en caída desde hace 14 meses. A partir de la llegada del fondo y del monitoreo del fondo, todo el sector industrial, no digo que sea solo por eso, la profundización de estas políticas que llevaba el gobierno, que es lo que le pedía el Fondo Monetario Internacional, nos lleva a este escenario que recién te describía, ¿no? Bueno, Lacunza, quiero leerte esta declaración, que la hizo también el fin de semana. Él habló del cierre de fábricas y del aumento del desempleo, y que esto se debe, que es solo parte del universo de las estadísticas. ¿Qué opinás? Dijo,
evidencia, y lo quiero buscar, evidencia casuística. Yo recién lo comentaba porque me quedó... ¿Ese es el término que utiliza? Sí. Sí, porque casuística uno lo puede, qué sé yo, llevar a una determinada cuestión moral, si querés, o a una visión diferente sobre una cuestión moral. Creo que acá, por lo que él dice, está hablando de, bueno, como en la época de Menem, pobres hubo siempre, fábricas cierran y se abren todos los días, empleo se genera y no se genera todo el tiempo. Y fíjate que en la misma entrevista habla de que el empleo creció, que está bien que cayó el empleo formal, pero que creció el empleo en negro, que lo diga claramente, lo dice en la misma entrevista. Entonces, digo, está claro que tampoco la CUNSA tiene a las pymes ni a la industria en el radar, porque es una tragedia cada cierre de una empresa. Sí, dijo que hay más ocupados que en 2015, Mariano. Sí, yo me acuerdo también, no parece ser algo aislado de Hernán Lacunza. Recordemos que Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, en su momento había dicho, bueno, así como mueren empresas, nacen otras. Claro. Sí, básicamente entendiendo que esto es una suerte de proceso natural que hace a la cronología y que es homólogo a las personas. Pero lo cierto también es que han muerto, entre comillas, empresas que tenían 70 años y que atravesaron todas las crisis que vos te puedas imaginar. Los famosos 70 años de decadencia argentina, esas empresas de decadencia argentina que alega el gobierno que atraviesa el país. Esas empresas habían sobrevivido a esos 70 años de la decadencia argentina y sin embargo están cayendo y sin embargo se van de la Argentina multinacionales, sin embargo se rompe la cadena de pagos en muchas actividades porque en los 90 teníamos también un decaimiento de la industria muy severo, pero teníamos quizás en compensación, entre comillas, que nunca es una buena compensación, pero en algún sentido se veía compensado por una proliferación y un auge del comercio y de los servicios. Ahora, acá se está rompiendo todo, son las cámaras de C5N, Adrián, cuando recorren las principales arterias comerciales, la verdad que es una lágrima ver la reacción de los propietarios, de los empleados que están básicamente de adorno esperando que entre milagrosamente algún cliente. Y el tema del dólar, a ver, ¿puede dispararse de acá a octubre? ¿O el gobierno se puso como decisión firme frenarlo en caso de que vuelva a subir? Yo creo que el nuevo ministro Lacunza fue claro en digamos, que iba a tomar todas las medidas, iba a utilizar todos los instrumentos que tiene a mano, que viene utilizando y no le están dando tanto resultado, que son básicamente la tasa de interés, el dólar futuro y la intervención a través del BCRA y del Tesoro Nacional. Con todo esto va a intentar estabilizar el dólar en los montos que estamos viendo por estos días y por eso también ha resaltado la necesidad de reafirmar que va a cumplir con el fondo, porque como bien decía Martín hace un rato, estas medidas tienen un costo fiscal alto. Primero habían hablado de alrededor de 40.000 millones, el fin de semana en los medios el ministro habló de 80.000 millones y esto no solo repercute en las arcas del Tesoro Nacional, que es quien recauda, sino que además son dos impuestos básicamente, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias, que se coparticipan con las provincias, ganancias en el 100% y el IVA en el 89%. Entonces, no solamente van a tener una merma los ingresos del Tesoro Nacional, sino que además de cada una de las provincias. Y por eso es que las provincias se han unido y están iniciando este reclamo al gobierno nacional. No quiero dejar de preguntarte sobre el informe del CEPA, donde señala que el gobierno devaluó, eliminó programas destinados a la infancia. ¿Qué nos puedes decir? Sí, nosotros estábamos viendo, las estadísticas vienen marcando hace varios años que la pobreza a nivel nacional está alrededor de un 50%. Cuando uno va a la provincia de Buenos Aires supera el 60%, es decir, que juntamos 100 chicos y hay 60 que son pobres. Entonces nos pusimos a hacer un relevamiento de cómo estaba destinando el gasto en niñez y adolescencia y nos dimos cuenta que la mayoría de los programas, entre los que se destacan la UH, el Plan Cunita, Conectar Igualdad, Progresar y algunos otros programas, están teniendo cada vez menos presupuesto producto del ajuste que es consecuencia directa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esta meta fiscal de llegar al 0% para fin de este año, que difícilmente la cumpla, pero bueno, los principales perjudicados en este caso son los niños y adolescentes. Por ejemplo, la UH son 2.600 pesos, pero esos 2.600 pesos las madres reciben 2.100, que es el 80%. El otro 20% lo reciben a fin de año cuando muestran la libertad sanitaria, que los chicos fueran al colegio y demás. Y con eso los chicos comen hasta los 4 años. Si uno analiza las calorías que estima el INDEC que necesitan los chicos para cubrir la canasta básica alimentaria, es decir,
comer todos los días, solamente hasta los 4 años les sirve y a partir de los 4 años empiezan a tener déficit alimentario porque justamente estos 2.100 pesos no alcanzan y además en muchas familias antes se completaban con algún trabajo no formal o con alguna changa y eso desapareció todo. Ahora, producto de la crisis. Lo escuché Alberto Fernández, Ariel, que hablaba de cómo salimos de esto, ¿no? De este laberinto, cómo hacemos para ordenar la economía. A ver, Alberto Fernández habla de un pacto entre el Estado, empresarios y sindicatos. ¿Los ves factible? ¿Los ves viable? Lo veo viable, lo veo necesario, porque acá hay algo que tenemos que pensar. A ver, las máquinas, por suerte el periodo fue largo, pero fue corto, comparado con los 90 que hablábamos recién. Las máquinas no se destruyeron. Y nosotros recorremos la provincia de Buenos Aires, muchos sectores, pymes, y están tapadas con un plástico, están apagadas, y hay que volver a prenderlas. Y eso lo generás dinamizando el mercado interno, por ejemplo, administrando el comercio exterior o poniendo una tasa al 20-25%. Yo creo que hacia ese escenario estamos yendo. Ahora bien, claro que tenemos que empezar en un pacto social. ¿Por qué? Porque vos tenés que aumentar considerablemente los salarios, ¿sí? Y muchos empresarios pymes no están en condiciones de darlo. Entonces vamos a tener que sentarnos con los sindicatos, ver qué esquema le buscamos. La realidad es que hay que dinamizar el consumo nuevamente en la Argentina, las pymes generar el empleo, pero pensemos que sin un marco de pacto va a ser difícil. Así que si esa es la idea, y espero que así sea, se concretaría aquella o esta segunda etapa de lo que fue el pacto social de Helvar, en otro contexto totalmente distinto, porque los indicadores hoy son tremendos, pero creo que sí, es una cuestión que hace falta. Se habló en esta campaña, Martín, de ponerle dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? Para que se reactive el mercado interno. ¿Coincidís con esa posibilidad? Sí, es necesario. Creo que lo que pasó justamente este año es que hubo una inflación de 50%. No obstante, la gente, para el que gana 100, tiene que, para empatarle al año pasado, ganar 150. Si no aparece dinero de alguna forma, lo que pasa es que se cae la economía. Sigue ganando 100, pero el ajuste se hace vía cantidades, como se dice, y ahí están los indicadores de caída en la producción y de aumento en el desempleo. Entonces me parece que el tema de la liquidez, de que aparezca el dinero de alguna forma, las dos formas, del Estado incentivando obviamente la mejora en la distribución del ingreso, pero también a través de que los bancos empiecen a hacer de bancos, es decir, que empiecen a prestar tanto para el consumo como para la producción a tasas convenientes. Me parece que es lo más normal del mundo, ¿no? Eso es capitalismo, no es que los bancos giren la plata del plazo fijo a las LELIQ. Y eso me parece muy importante marcar. Simplemente lo que se está pidiendo es que vuelva el capitalismo en la Argentina. Hoy por hoy hay muchísimo dinero, pero esa liquidez está en manos de los bancos y está totalmente cortado de la otra parte de la economía, que es la economía real, que es el consumo, que es el trabajo, que es la producción, en el cual lo que está pasando es que ahí, al contrario, falta dinero. Hay muchas empresas que lo que están haciendo trueque, es decir, están dando insumos y están cobrándose, en vez de esperar 60 días para esperar la cobranza, exacto, se están cobrando directamente con productos finales, y eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que la gente los empresarios prefieren estar con mercadería antes que estar con un papelito que, si alguno en la cadena de pago deja de pagar, todos caen. Ahora estamos hablando de las posibilidades de un pacto social, y es algo que, se habló en muchas ocasiones en Argentina, pero siempre pensando en el próximo mandato. Ahora, yo lo que también me pregunto es cómo se transitan estos 2 meses que tenemos por delante, porque la verdad, en un país como la Argentina, hablar de un acuerdo social, que creo que está en agenda de muchos candidatos, lamentablemente parece ciencia ficción. No falta mucho, pero esos 2 meses hay que sobrevivirlos, y la verdad que hoy un dólar a 56, 57 pesos, que mañana puede ser, vayan a saber qué valor, realmente es algo que impide cualquier programación a largo plazo. La pregunta es, ¿tiene margen Hernán Lacunza como nuevo ministro de Hacienda para generar una calma, un tránsito ordenado hacia octubre, o esto ya depende, está totalmente fuera de la agenda de Lacunza y ya depende de una cuestión política, lo que pueda gestionar el presidente de la Nación con los principales candidatos de la oposición? Me parece que es importante eso. Me parece que hay cierto consenso social dentro de todo respecto de este dólar 60, como se dice, dólar Alberto, a veces se dice. Consenso a nivel de los dos presidentes, para decir así, el que tiene el poder formal y el que tiene el poder real, porque todo el mundo ya se quiere juntar con él, con Alberto, está casi seguro que va a ser el próximo presidente. Los dos están de acuerdo sobre el dólar, pero también lo que es importante es lo que pasó hoy.
hoy a nivel internacional el dólar ganó fuerza, quiere decir que todas las monedas se devaluaron. No obstante, hoy no hubo muchas transacciones en el mercado de dinero de la Argentina, digamos, en los dólares de la Argentina. De hecho, el dólar estuvo estable. Hay dos explicaciones. Número uno, fin de mes, la gente no tiene un mango, la verdad es esa. Y número dos, los que podrían armar una corrida en este fin de mes, que serían las grandes empresas, la verdad que están aceptando, y en eso es importante, en vista de un pacto social a futuro, están aceptando este dólar como un dólar de equilibrio. Yo no sé si existe el equilibrio en la economía, por lo menos un equilibrio ahí para hablarlo en términos sociales, ¿no? Que la sociedad, Alejandra, los grandes actores aceptan ese dólar. La CEPAL, tengo entendido, habló de una contracción económica del 1,8% y el FMI del 1,3%. Si uno analiza los 4 años del periodo del gobierno de Cambiemos, solo la economía bajo este gobierno creció un poquito en el 2017 y después hubo contracción en los siguientes años. Sí, de los 4 años de la gestión Cambiemos, en 3 se contrae el Producto Bruto Interno. Y estas estimaciones serán anteriores a la última devaluación, con lo cual seguramente la caída va a ser mayor. Y déjame decirte algo con lo que preguntaban de la transición. La transición hasta el 10 de diciembre, la verdad que va a ser muy difícil porque estas medidas que tomó el gobierno, la verdad que son transitorias, llegan tarde porque los problemas económicos vienen de hace más tiempo. Y además tienen un costo fiscal que el gobierno ya dijo que no va a tomar nuevas medidas. La CUNSA creo que en eso fue claro, que él no está dispuesto a tomar nuevas medidas y entre aliviar la situación en estos 3 meses o cumplir el acuerdo con el fondo, claramente eligió cumplir con el acuerdo con el fondo y cumplir con la meta del déficit cero, y eso implica que no va a haber medidas, entre otros, por ejemplo, para los jubilados que fueron los grandes excluidos de todo este paquete de medidas que se tomaron hasta ahora. Ariel, sabemos que vos recorres también mucho la provincia de Buenos Aires y ¿qué te dicen otros empresarios pymes, ¿no? Relacionado a la contracción económica, como recién decía Alejandra. ¿Qué esperanza tienen? No, se generó una nueva expectativa, por eso yo te agradezco que hayas nombrado este periodo de transición, porque la decisión de muchos dirigentes de Cámara es decir, vamos a tratar de incentivar para aguantar hasta donde se pueda. O sea, no es fácil aguantar con una tasa, estoy mirando, al 75%. Pero vos hablas de un periodo de transición. Yo hablo de este periodo, llegar a fin de año. Hay quienes dicen que ningún periodo de transición. Estos meses, del único que tiene que hacerse cargo de lo que está ocurriendo es del presidente, no de la oposición. No, y está claro que por ahí lo dije mal yo, estamos diciendo a veces periodo de transición, pero esta etapa hasta llegar al nuevo gobierno que generó unas expectativas en el empresariado pyme, de decir, bueno, aguantamos como podemos, ya perdimos tanto empleo, ya tenemos las máquinas paradas, y decir, bueno, ojo, vuelvo a decir, las máquinas no se vendieron en muchos de los sectores, están ahí. Entonces hay una expectativa y una esperanza, y la realidad es que hay un montón de situaciones. Yo me he encontrado con productores de cerdo que pasaron una factura de 50.000 pesos para producir en 2015 a 600.000 hoy. Y encima con chancho importado de Brasil, también como medidas de apertura absurda y boba que tomó este gobierno. Ese empresariado en el campo, en la ciudad, hoy se le abre una expectativa, porque sabe cómo generar empleo, con un nivel de tasa razonable, ¿sí? Administrando el comercio exterior, parando con este aumento absurdo de tarifas que te hace inviable la producción. No es que estamos hablando de cambios estructurales, por eso digo, esta primera etapa de contingencia ya para muchos de los sectores va a ser un alivio a todo esto que veníamos viviendo hasta acá. Ahora, Martín, el voto, ¿no? Tuvo un componente económico muy importante, y recuerdo la imagen del sábado a la tarde del presidente eufórico en el balcón de la Casa de Gobierno. Vos como economista, ¿crees que lo puede revertir el presidente el resultado tras esa movilización donde se lo vio entusiasmado a Macri? Bueno, el tipo de cambio estable me parece que lo ayuda efectivamente a llegar mejor a las elecciones de octubre. No obstante, si uno mira las estadísticas, y esa diferencia naturalmente en verdad es más grande porque se empieza a contar los votos en blanco, a descontar los votos en blanco, mejor dicho, con lo cual en verdad ya está casi en 50% con esa cuenta, si sigue con los mismos votos Alberto Fernández. Por eso yo creo que en términos más de las cuentas, en términos estadísticos, más allá de las encuestas, que algunas encuestas están mostrando diferencias aún mayores, en términos estadísticos, con que Alberto Fernández retenga sus votos, ya tiene la elección ganada. Y nada indica que vaya a perder ningún tipo de votos, porque me parece que además de lo económico, es importante también la unificación de gran parte de la oposición, y también el candidato que va demostrando que verdaderamente
realmente tiene chapa para ser presidente. Alejandra, Martín, Ariel, muchas gracias por venir, muy amables. Volvemos a las oficinas de San Telmo, las oficinas de Alberto Fernández. Néstor, buenas tardes nuevamente.